Bueno, entonces repasando, la Corte Internacional en su artículo 38 tiene las fuentes. Ahí dice esto que dijimos. La jurisprudencia de esas cortes. Los tratados, la costumbre internacional, no cualquier costumbre. ¿Y qué falta? La doctrina. La doctrina, no de cualquiera, sino de personas, de juristas destacados a nivel mundial. Ujú. ¿Sí? Y ahí tenemos que diferenciar lo que son las opiniones consultivas de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Las opiniones consultivas son opiniones, doctrina. En cambio, los fallos son jurisprudencia. ¿Tá? Sí. Eso es un ejemplo. Bueno, esas son las fuentes. ¿Cómo le podemos complementar en 2 minutos hoy? ¿Qué está faltando? Las diferencias entre los tratados. La costumbre es fuente consuetudinaria. Sí, Los tratados es fuente convencional. sí, La jurisprudencia, jurisdiccional. sí. ¿Qué me falta? La doctrina. No sé cómo se llama fuente qué, pero opinión. No, los tratados A ver. comunes con los tratados internacionales. Ah, los tratados como tratados comunes. Y los tratados. Ah, eso es otro tema. Lo que vos estás hablando son los tratados internacional, todos, Sí, de derechos humanos y los demás. Ahí está, me acuerdo de ese tema que vimos. sí. Los tratados de derechos humanos son tratados internacionales que tienen, como eso me preguntaron a mí en el parcial, Sí. que tienen como objeto justamente la promoción, el respeto de los derechos humanos y son más importantes que los demás, al menos, o sea, a nivel mundial, pero principalmente lo tenés que hablar en Argentina porque tienen un rango Constitucional. constitucional. Y después están los demás tratados de integración que tienen un rango superior a las leyes y por debajo de la Constitución, y después están los demás tratados. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso se llama bloque constitucional federal, que en Argentina está en el artículo 65, inciso 22, inciso Sí. 24. Esa es la diferencia. Los de derechos, o sea, esa es una diferencia. Los derechos humanos son más importantes, son vinculantes, son reconocidos, generalmente uniformes en todo el mundo, civilizado de la comunidad internacional, y los demás tratados en Argentina tienen jerarquía inferior y son más bilaterales o multilaterales. No es universal, digamos. ¿Qué otra diferencia te Con acordás si te respecto explico? a los sujetos, digamos. Ah, los sujetos tenemos dos tipos, los sujetos firmantes y los sujetos como objeto de protección. Sí, Los sujetos firmantes son los estados. sí. Los sujetos como objeto de protección es que los derechos humanos tienen como objeto justamente proteger a las personas humanas en cuanto a sus derechos inherentes por el hecho de ser personas. Ujú. Eso está relacionado con la filosofía del naturalismo, que es el que decía que por ser persona voy a tener derechos. ¿Tá? Sí, Un tratado de integración tiene por objeto no el sujeto humano, sino otras cosas, como por ejemplo una unión monetaria, una unión aduanera, como el Mercosur. ¿Entendés? Entonces, en los tratados de derechos humanos, el sujeto es el Estado y el objeto es el sujeto persona humana. Creo que era eso. Y sí, pues, léeme donde vos quieras. pero acá estoy viendo que sí, chiquitito. Bueno, ya leí la introducción. Cansancio encima que no sabes. Me imagino con derechos humanos. No, pero ahora me fui ¿cómo es? Algo de un acto de mi sobrino y no dormí siesta. Que tenga que adoptarle a tu sobrino. O sea, te tatuaste a tu sobrino ahí. Sí, ok. Si pensé por mí, a ver, dice, bueno, la obligatoriedad, la reserva. Ujú. Bueno, obligatorio dijimos, son más importantes. Como son los más importantes, son vinculantes en todo sentido. Un tratado no significa que los demás tratados no sean vinculantes.
yo me acuerdo que puse esto en el parcial, que son más importantes, por lo tanto es indiscutible. Me acuerdo la profe dijo una frase así que era parecido, no me acuerdo textual, pero era como que era indiscutiblemente vinculante. En cambio, otros tratados vos podés hacer reservas, por ejemplo, que Sí, serán las reservas, decir, bueno, yo estoy de acuerdo en todo menos en esto. En los tratados de derechos humanos sí se puede, pero no sobre no sobre los derechos, sino, por ejemplo, sobre procedimientos, pero los derechos inherentes a la persona. Por eso son más importantes y como son más importantes, son obligatorios. Pero no significa que otros tratados no sean obligatorios. sí. Son más importantes, son más obligatorios, son menos tono de gris para discutirlo, digamos. ¿Entendés? Eso. Y entonces eso, después la reserva, vos leíste ahí. ¿Qué dice? Si un Estado no está de acuerdo en alguna disposición, puede formular una reserva a fin de modificar o excluir tales normas, en la medida que no se encuentren prohibidas por el tratado y no vaya contra su objeto y fin. Ahí está lo que dijimos. Vos podés hacer en cualquier tratado internacional reserva. Sí, Ahora, las reservas de los tratados de derechos humanos, vos podés hacer siempre y cuando no vaya contra el objeto de los derechos. O sea, por ejemplo, sobre cuestiones procedimentales, sobre un alcance de un derecho, pero no sobre la prohibición de ese derecho. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, menos con la libertad de expresión. No, porque va en contra de su objeto. Podés decir estoy de acuerdo en todos, pero en los medios de libertad de expresión, que el artículo 13 dice plurimedio en cualquier medio, nos reservamos la posibilidad de censurar previamente Internet. Bueno, eso puede ser más discutible. Un medio, pero no prohibición del derecho. ¿Entendés? Entonces en cuanto a reservas, son menos, o sea, son menos, ¿cuál es la palabra? Menos objeto de reserva. No tienen tanta amplitud para reservar. Después, otra diferencia era obligatoriedad, reserva. sí, obligatoriedad. Los tratados son obligatorios a partir de su entrada en vigor. No, no basta con prestar consentimiento. Fecha determinada al producirse ciertas condiciones, ejemplo que reciba un número de ratificaciones o adhesiones, o al transcurrir cierta cantidad de días o meses a partir de la recepción de un Bueno, determinado. ¿de qué se habla cuando hablamos de obligatoriedad? ¿De qué tan obligatorios son y desde cuándo son obligatorios? Sí, Esas dos cosas tenés que hablar en esa característica. ¿Desde cuándo son obligatorios? De su entrada en vigencia. ¿Cuándo entra en vigencia? Cuando dice el tratado, igual que la ley. Y si no lo dice, implícitamente, cuando pase un tiempo y o cuando tenga cierta cantidad de adherentes, de firmantes. Supone que son 20 países los que van a firmar, no sé cuántos los firmantes, creo que no aclara ahí y ratifican 15, ponele. O sea, me acuerdo que la profesora decía, cuando sean mayoría los países, vos no podés decir, no, no voy a cumplir porque justamente la costumbre internacional dice que si son mayoría, ya está, porque la mayoría manda. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia? O sea, ¿desde cuándo son obligatorios? Cuando entra en vigencia, cuando dice el tratado, o cuando tengamos la mayoría de los países adherentes, o cuando pasa un tiempo significativo. No aclara más la cuestión así. Bueno, después. entonces los tratados, a ver, con respecto a la reserva de los derechos humanos, sí entran en vigor, entran en vigencia. Son dos cosas ¿Cuándo? distintas. ¿Sí? Para. ¿En vigencia cuándo entra? En vigencia entra cuando el tratado diga tal fecha, Sí, cuando la mayoría de los países firmantes, que no tenemos la mayoría, la mayoría nomás, lo ponen en vigor, o sea, en la práctica, y o sea, eso con el transcurso de un determinado tiempo. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Reservarme en ese tiempo el cumplimiento de una o algunas cláusulas, siempre y cuando no afecte al objeto o espíritu del tratado. Puede ser una cuestión procedimental, una cuestión de un alcance de cierto derecho, pero no la prohibición absoluta de un derecho de ese tratado. Esa es la diferencia con otros tratados que no son derechos humanos, donde mi reserva es mucho más amplia, mi posibilidad de reserva, sí. porque no son temas tan importantes como los derechos de las personas. Bueno, Después, esto.
En fundamento, ¿qué te acordás? Así rápido, 2 minutos. Los fundamentos del derecho humano, De los derechos de humanos los o del derechos. derecho a los derechos humanos. Ahí habla de la importancia. Sí. O sea, ¿por Ese que qué? no. Eso es chamullable. Vos Sí. tenés que decir por qué es importante que haya normas de derechos humanos. El fundamento no de los derechos humanos, el fundamento del derecho de los derechos humanos. O sea, ¿por qué debe haber normas que protejan los derechos humanos? Ujú. ¿Sí? Porque todos los países tienen legislaciones distintas, Sí. entonces hay que armonizar su derecho interno con un derecho internacional. ¿Por qué? Y ahí viene la filosofía de los derechos humanos. Por la filosofía de los derechos humanos se sientan en el naturalismo, que dice que las personas tenemos derecho por el simple hecho de ser personas, y en todos los países hay personas, no importa qué legislación interna tenga. Entonces, se necesita una norma por encima de las normas internas, porque en todos lados hay personas, no importa en qué país, no importa la legislación de ese país. Entonces hay que protegerlas. O sea, eso es una cuestión chamullable, es importante porque en todo lugar hay personas, las personas tienen derecho, chamulla. Sí. Ya dice que a partir de 1945 era Naciones Unidas. importante. Bueno, antes de 1945, lo que existían, acordate, hay un antes y después. ¿Qué pasó en 1945? No sé. Naciones Unidas. No ONU, bueno, ahí. sé. Antes de 1945, los tratados de derechos humanos eran bilaterales, multilaterales. Por ejemplo, antecedentes de tratados bilaterales o multilaterales, no sé qué, para prohibir el trabajo de la mujer y de los niños en la fábrica de fósforo o el trabajo nocturno. O tratados que tienen que ver el asilo en la guerra. O sea, eran tratados que un país podía adherir y otro no, porque eran entre países. Ujú. ¿Sí? Ahora, con Naciones Unidas se forma una institución supranacional. Una institución supranacional que puede, entre comillas, obligar, porque todos los países, o los países miembros, no todos los países incluyeron en 1945, se fueron agregando después, acuerdan que va a ser el organismo rector. Ya no es más entre yo país y este país. Sí. Entonces, Nación Unida ya es una institución supranacional por encima de los países que, al menos en los países miembros, puede, digamos, hacer valer lo que los países miembros en la Asamblea General de Nación Unida sancionan como una convención, un tratado. Ujú. Entonces, antes del 1945, antes de la ONU, los tratados eran escasos y eran entre países. A partir de 1945, con el órgano rector mundial de los derechos humanos, que es Naciones Unidas, que justamente fue creada con dos finalidades. Según la Carta de Naciones Unidas, Carta de San Francisco se llama, para evitar otra guerra, o sea, la paz y seguridad, y para la promoción de los derechos humanos. Ujú. Por lo tanto, está en su carta fundadora. ¿Ah? Bueno. Y la OEA es una ONU a nivel América. Naciones Unidas fue en 1945, la OEA en 1948. De paso ya pone ahí Naciones Unidas. De Naciones Unidas, ¿qué tratados tenemos en Naciones Unidas para cotejar con la OEA? Porque eso hizo la profesora, me acuerdo. Tenemos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, Bueno, estoy haciendo. Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que ahí había dicho, ahí teníamos los derechos de primera generación nomás. Ah, Pero como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un órgano de Naciones Unidas, que es el más importante, que tiene derecho de veto, de vetar lo que la Asamblea de Países decida, estaba tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, hoy Rusia. La Unión Soviética, que era comunista, dijo, che, pero nosotros somos comunistas, queremos los derechos de segunda generación. Se hizo otro pacto, que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces ahí tenemos Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son derechos individuales, liderada la idea por Estados Unidos, capitalista, liberal, y liderada por la Unión Soviética comunista, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de segunda generación, al trabajo y toda esa boludez. En cambio, en la OEA, 1949, 1948 que se crea, tenemos recién en 1969 el Pacto de San José de Costa Rica, que su nombre verdadero, ¿cuál es? Pues se la conoce con ese convención. nombre, Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahí tenemos todos derechos individuales, pues fue comandado por Estados Unidos, pues, Ajá. ¿no? La OEA comandada por Estados Unidos. Y tenemos un solo o dos artículos, no me acuerdo cuál era, de los derechos económicos, sociales y culturales, pero muy por encima. Eso es una distinción que hay que en algún lado meterle porque la profesora explicó muy bien eso.
Y si vos querés probar, ¿no? Bueno, a ver, decime, ¿cómo? Pacto, o sea, Alto. no, es el Pacto de San José de Costa Rica, es todo derechos individuales menos uno o dos artículos que por arriba mencionan algunos derechos de segunda generación. En cambio, en la ONU vos tenés dos pactos Ajá. distintos, ¿entendés? Entonces acá se trata de cotejar a nivel mundo, la ONU, tenés dos pactos, primera generación, segunda generación Sí, de derechos. Y a nivel OEA tenés solamente un gran tratado, que es el Pacto de San José de Costa Rica, sí. con la mayoría, con todos los artículos de derechos individuales, menos uno o dos artículos que hablan por arriba de derechos de segunda generación. Su explicación, ¿cuál es? Que la OEA está liderada por Estados Unidos, que no era comunista. En cambio, la ONU tenía en el Consejo de Seguridad tanto Estados Unidos, pro primera generación, Ujú. y la Unión Soviética, pro comunismo, pro segunda generación. ¿Entendés? Bueno, Ah, bueno, esto es lo que te leí en los tratados de derechos humanos. Bueno, este tema, el sistema de protección de la Organización de las Naciones Unidas. bueno, Y tenemos corte y convención. claro, y también entra esto que acabamos de ver acá. Cómo funciona Naciones Unidas y qué pactos tiene, qué tratados tiene. Entonces, Naciones Unidas se crea en 1945 con la Carta de San Francisco, la misión, la paz y seguridad internacionales, el respeto y promoción de los derechos humanos. ¿Qué organismos tiene? Una cosa es organismo, otra cosa es órgano de Naciones Unidas. Vamos con los órganos de Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas, eso está integrada por los países miembros, que hace resoluciones. O sea, es como hacer las leyes, como un poder legislativo universal, ¿no? La Asamblea General hace leyes formadas por los países miembros. Resoluciones. Después tenemos el Consejo, Sí. ay, se me olvidó el nombre que te dije, el Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad, formado por los países ganadores de la Segunda Guerra. Ahí están Estados Unidos, la Unión Soviética, hoy Rusia, no vaya a escribir Unión Soviética, Sí. Francia, Inglaterra, y me está faltando uno. Ah, claro, son los países ganadores de la guerra, que eran Estados Unidos, que se metió último, Francia, Inglaterra, y a lo último entra, no, era Rusia, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, y lo último se mete Estados Unidos para llegarse a la victoria nomás. Pero hay un miembro más que lo invitaron después, que es China. Hay 5 miembros permanentes con derecho a veto, poner el derecho a veto. ¿Qué es veto? Vetar lo que dicta la Asamblea. Acá hay cinco: Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, China. Claro, 5 miembros Sí. permanentes, Estos son permanentes. permanentes. Y después tenemos a países invitados. Creo que en total forman 15 o algo así, pero son Ah, 5 los permanentes y los que tienen derecho a veto, el Consejo de Seguridad. ¿Qué significa eso? Que pueden vetar lo que dicta la Asamblea. Por eso en la Asamblea de Naciones Unidas, cuando se condenaba los ataques de Estados Unidos, Siria, Libia, perfecto, se condenaba. Y después el Consejo de Seguridad vetaba esa condena porque estaba Estados Unidos. sí. Bueno, ahora, otros órganos es la Secretaría General, que es como un poder ejecutivo. Secretaría General, hay un secretario general de Naciones Unidas, le ponen un pelele, creo que se llama Gutiérrez hoy. Y después tenemos los organismos, órganos, o sea, organismos de Naciones Unidas, que no son esos órganos de funcionamiento, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Eso es lo más importante. Fíjate que vos pensá en el país, tenés poder legislativo, asamblea, que es nuestro Congreso. Tenés poder judicial, que se llama la Corte Internacional. Sí. No escribimos ahí, pero lo dijo. Tenés el Consejo de Seguridad, tenés la Secretaría General, que es como la presidencia, y después tenés como los ministerios. La UNESCO, una especie de Ministerio de Educación y Cultura Mundial. Sí. La de la Salud es una especie de Ministerio de la Salud Mundial y así. Bueno, ¿qué sanciona Naciones Unidas en materia de derechos humanos? Ahí ya dijimos en la página anterior las dos cosas. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
el pacto económico de los derechos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre otras cosas, está la Convención sobre los Derechos del Niño, o niño, niña, adolescente, la prohibición, todo lo que tenemos en el artículo 11, el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución, la mayoría, porque ahí está el Pacto de San José de Costa Rica, que es la OEA, la mayoría, menos la OEA, son todas Naciones Unidas y son de derechos humanos, o sea, ahí puede poner los tratados de Naciones Unidas de derechos humanos son poner las iniciales, los dos que ya vimos, y todo lo que está en el artículo 65, inciso 22, menos el de San José de Costa Rica, 75, 22. de la Constitución, menos el de San José de Costa Rica, que es la OEA. Tiene la prohibición, la Convención Internacional para la Prohibición de la Tortura, la prohibición del trabajo no sé qué, una cantidad de cosas. Ahora, lo que nosotros vimos en clase, cuando hablamos de antecedentes, me acuerdo, y otros temas más, es el Pacto Internacional y el de los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Bueno, eso es así para explicar. Sí, eso es lo que pasa con Chile Reyes. ¿Qué tenemos que saber de ese punto? ¿Qué es Naciones Unidas? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuáles son los órganos? ¿Qué tratados tiene derechos humanos? No. Y sí. La recepción del derecho internacional, bueno, ese tampoco leí. La recepción del derecho interno, la recepción del derecho Internacional, el derecho derecho internacional. interno de la Argentina, evolución de la jurisprudencia, la reforma de la Constitución del año 94 Ajá. y la obligatoriedad de las actuaciones de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos. Eso te va a tocar seguro. Eso está como en el tercer. ¿Este recuperatorio? Sí. Y bueno, fíjate que nos tomó igual que el año pasado, Sí. teníamos que nombrar jurisprudencia. Sí. Acá vamos a tener el caso, o sea, tenemos muchos casos. ¿Vos sabés cómo tenés que estudiar este punto? Además de lo que te voy a decir yo ahora, tenés que memorizarte, aunque sea el nombre, de 5 casos Sí. argentinos y o a nivel OEA. ¿Sí? Vamos a hablar de 2. Hermegian Sofovich, se le montó la carrera, estamos hartos ya. Y después Fontevecchia. Eso. Bien. Vamos con Hermegian, yo le digo como se escribe Hermegian, pero no sé cómo se pronuncia, Sofovich. Todas las profesoras que tuve, todos los profesores en toda la carrera pronunciaron de manera distinta. Bueno. Es Edmekhian con K y J, Edmekhian versus Sofovich. Bueno, Sofovich, el canoso que murió. El primer machirulo. ¿Ese era? ¿Sí? Sofovich tenía su programa de televisión. Le invitó a alguien que, o sea, por arriba, y ahí vamos a lo importante, expuso en televisión su opinión de por qué la Virgen María no pudo haber quedado embarazada del Espíritu Santo. ¿En serio? Sí, ese fue el No me caso. acuerdo. Y yo no vi, yo era chico seguro. Estaba en el 94 del caso, 92. ¿Qué hace chico? Y tenía 5 años. Que una estaba mirada el programa de Sofovich, habla de la Virgen María, qué sé yo. ¿Expuso que qué? Ah, mira, estaba dado vuelta el micrófono. Te odio. Estaba así. Te odio. Expuso, o sea, opinó que la Virgen María no pudo haber quedado embarazada, como dice la Biblia, del Espíritu Santo. Bueno, un católico en Mexicana estaba viendo el programa, le pidió a la producción que le dé un lugar para poder fundamentar lo contrario, o sea, porque sí que era cierto lo que dice la Biblia. La producción se pasó su pedido por las nalgas y se judicializó el caso. Sí. Llegó a la corte el caso. Tenemos entonces Hermegian, el demandante, Sofovich, el demandado. El objeto es que le había pedido el derecho a réplica, ¿sí? O sea, de rectificación, réplica, de contestar por qué sí quedó embarazada el Espíritu Santo en el programa de Sofovich. ¿Qué falla la Corte? A favor del demandante, Hermegian. ¿Basado en qué? Acá viene lo importante. Basado en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice el artículo 14? El derecho a réplica, un derecho humano. O sea, el artículo 13 habla de la libertad de expresión,
por cualquier medio, plurimedios, el artículo 14, el derecho a réplica como parte del derecho a la libertad de expresión. Ahora, hasta el momento no hay ningún problema porque falló a favor de un tratado internacional. Pero el problema es que el caso era de 1992, 92, 93. ¿Qué problema había ahí? No está los tratados internacionales. Muy bien, los tratados internacionales no estaban con rango constitucional, que va a ser a partir de la reforma del 94 eso. Por lo tanto, la Corte se pasó otra vez por las nargas, la primera vez, por eso es importante, la supremacía constitucional del artículo 31, la cláusula de arbitrio, entre otros, que dice que la Constitución está por encima de todo y la Corte siempre debe fallar a favor de quién? De la Constitución. Esa doctrina fue del caso Marbury versus Madison. ¿Te acuerdas cuando nos sentamos juntos y dije Marbury versus Madison? Bueno, ¿qué era ese caso Marbury versus Madison? Entra acá, así que tenemos que contarlo. ¿Sí? Es de Estados Unidos, 1850, no me acuerdo qué. Yo era muy joven ese. La administración saliente del presidente Adams de Estados Unidos había nombrado 40 jueces o algo parecido. Tenía una pica con la administración que seguía, que era la administración de Thomas Jefferson. Que le faltaba unas firmitas para que asuman dos de esos jueces que había designado la administración anterior. Uno de esos jueces era Marbury, uno de los del caso. Es Marbury. ¿Y quién es Madison? Era un empleado del Ejecutivo que era el que tenía que hacer ese trámite. Que tenía que terminar la firma, vamos a decir así, para que asuma. Entonces, como no lo hacía, aparentemente había una pica política, Marbury le pide a la Corte Suprema de Estados Unidos, directamente a la Corte, que obliga al Poder Ejecutivo, a Madison, a hacer completar ese trámite. ¿Cuál es el fundamento que tenía Marbury? ¿Por qué se fue a la Corte? No me digo. Porque le dijo, mira, acá yo tengo una ley federal, que es el Judicial Act, que dice que la Corte es competente para dirimir estos casos. ¿Qué dice la Corte de Estados Unidos con su presidente Marshall? Dice, bueno, eso lo que dice tu ley poronga esta, pero la Constitución de Estados Unidos Sí. no dice esto. Por lo tanto, ahí viene la doctrina, por lo tanto, ahí viene el fallo que se basa en la doctrina esta. Por lo tanto, si hay una ley que dice una cosa, pero en la Constitución no la dice, cuando hablamos de competencia de la Corte, hay que desestimar la ley, porque la Constitución es más importante. De ese fallo viene la idea, la doctrina de la supremacía constitucional. Entonces, nosotros tenemos nuestra Constitución, ¿cuáles son las competencias de la Corte? Originaria, por ejemplo. Cuando hay un conflicto entre una provincia y otra, dice que la Corte es competente. Vos no podés agregarle algo que la Constitución no dice para que la Corte sea competente. ¿Entendés? Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos el principio de supremacía constitucional. Eso lo adaptamos nosotros a nuestro artículo 31, que se llama cláusula de arbitrio, que dice algo, esta Constitución, las leyes de la nación y los tratados son leyes supremas, bla, bla, bla. Y desde ahí tenemos la idea de la supremacía constitucional, que rigió siempre hasta el caso Marbury vs. Madison, que fue la primera vez donde la Corte se vendió al derecho internacional y falló a favor de un tratado y no de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución nos decía el derecho a réplica. Se vendió ya. Sí, se vendió. Creo que yo dije así también cuando expliqué. Pues, fue la primera vez que se vendió. En cambio, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque con Fontevecchia va a pasar lo contrario. Acá la Corte se bajó los pantalones al derecho internacional, pero con Fontevecchia se va a alzar los pantalones y se va a ajustar el cinturón. Me acabo de dar cuenta, ¿no? Bueno. Es raro que me estés explicando. Es raro. ¿Por qué? Bueno, entonces, ese es un caso en el cual nosotros, ¿por qué es importante? Primero,
porque fue la primera vez que se falló a favor de un tratado internacional, marcó un antecedente muy importante en contra de lo que dice la Constitución, que es que hay que fallar siempre a favor de la Constitución. Esa es la supremacía constitucional. Después de eso se reformó la Constitución y debido a eso, entre otras cosas, se puso el artículo 65, inciso 22. Eso es una cosa. La otra forma, ¿por qué también fue importante? Porque se extendió el alcance de un derecho humano que es el derecho a réplica, o sea, la libertad de expresión, derecho a réplica. ¿Quién es el derecho a réplica? Dice que el ofendido tiene el derecho a réplica. El ofendido directo, que sería la Virgen María. Acá la Virgen María no estaba para... Entonces, fue la primera vez también que se extiende el alcance, es decir, que otra persona distinta al ofendido directo, como el Mejián, puede ejercer el derecho a réplica. Marca un precedente importante, pero ese no es tan, no tiene tanto que ver con nuestros temas, pero porque es importante con los dos. Primero que nada, porque se falla a favor de un tratado. Ahí tenemos un antecedente importante. Bueno, después se reforma la Constitución. Vamos al caso Fontevecchia. El caso Fontevecchia, así de grosso modo para el mensaje, fue que el periodista, creo que era periodista Fontevecchia, es periodista, no sé si murió, creo que no, le dice, habla, digamos, de intimidades de Menem que afectan al derecho al honor. Creo que fue el 90 y pico. Eh, bueno, Menem le hace un juicio por afectación a su derecho a la intimidad, al honor principalmente, gana Menem el juicio. La corte, se hace fácil a la corte el caso, y la corte le obliga a Fontevecchia a pagar una indemnización de $60.000. Ahí quedó el coso. Luego Fontevecchia reclama a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión. Y luego de la comisión comienza un juicio en la Corte Interamericana. Acá viene lo importante. La Corte Interamericana le dice a la Corte de Estado, a la Corte Argentina, la Corte Suprema, que anule el fallo porque va contra el derecho de Fontevecchia, ¿a qué? A la libertad de expresión. El derecho afectado, Angaú para Menem era el honor, y el otro libertad de expresión. Ahora, como perdió Fontevecchia, se vio afectado, según él, en su derecho a la libertad de expresión. Entonces, al judicializarse en el derecho en materia internacional, el derecho está en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, entonces era competente la Corte Interamericana. Dice, efectivamente lesiona el derecho al honor de Fontevecchia, el derecho a libertad de expresión. Le dice que anule el fallo. ¿Qué le contesta a la Corte? A diferencia del 92-93 de Mejián, se pone en los pantalones y dice, mirá, hijo de tu madre, nosotros somos la última intérprete de la Constitución y ustedes no son una cuarta instancia. Importante. ¿Eso por qué? Dice que hay una cuarta instancia. Esa para... Porque no es una cuarta instancia. Porque no es una cuarta instancia, ¿por qué? Creo que en el artículo 27 de la Constitución está que la Constitución, que los jueces de la Corte son los últimos intérpretes de la Constitución. La Corte Interamericana no es una cuarta instancia, no es que está por encima de la Corte. Entonces, la Corte le dijo, ustedes no son una cuarta instancia. ¿Sí? O sea, al no ser una cuarta instancia, no pueden anular el fallo. El fallo es definitivo. Entonces, bueno, me voy a preguntar, y bueno, entonces, ¿cómo son los casos? Y bueno, Lola, acá viene la puja. Acá estamos hablando de una puja entre los soberanistas, derecho interno, versus los internacionalistas, derecho internacional. Ese es el tema de fondo. Entonces, acá la Corte se puso los pantalones y dijo, nosotros somos la última instancia. Entonces, ¿qué hizo la Corte Interamericana? Aceptó esa idea, pero a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que fue del Poder Ejecutivo, le pide al Poder Ejecutivo que le devuelva plata a Fontevecchia. Ya que vos no querés anular el fallo, vamos a hacer una reparación a través del Ejecutivo. Y también le pidió a la Corte que, está bien, pone tu sentencia, deja fija tu sentencia, pero aclará nomás que va en contra de nuestra opinión, de nuestro fallo.
Entonces la Corte Argentina dijo, nuestro fallo va en contra de la Corte Interamericana. Y además la Corte Interamericana le pidió al Poder Ejecutivo argentino que le dé plata a Fontevecchia, una medida reparadora. Tenés que leer también por ahí medidas reparadoras. Por ejemplo, devolver plata, dar plata, una indemnización. Bueno, y es por eso que también este tema de Fontevecchia se relaciona con otro tema que también preguntó, otro grande tema así como este, que era la evolución del principio de convencionalidad, el principio de convencionalidad. Este tema también se relaciona con el principio de convencionalidad por esta parte que estamos contando. El principio de convencionalidad es el que dice que el Poder Judicial tiene que controlar que se cumplan los tratados internacionales, como el principio de constitucionalidad, que el Poder Judicial tiene que fallar siempre a favor de la Constitución, que se cumpla la Constitución. Pero el principio de convencionalidad va evolucionando y fue por este caso Fontevecchia y otros que va avanzando porque a partir de este caso Fontevecchia, cualquier órgano del Estado debe controlar el principio, que se debe controlar que se cumplan los tratados. Porque el Poder Ejecutivo, al indemnizarle a Fontevecchia, ya que la Corte no quiso anular el fallo, está ejerciendo un control de convencionalidad. Porque está cumpliendo de alguna manera con el pacto, dándole plata, reparando ese derecho lesionado. Entonces, por eso el caso Fontevecchia se relaciona hasta donde contamos con la recepción del derecho interno y con la resolución del fallo, que es donde le da la plata, también en ese punto se relaciona con el principio de convencionalidad. ¿Está? Bueno, ahí hablamos de dos del tema del derecho interno. Bueno, oye, te nombro otro más que es importante, pero no lo contemos, que es el caso Ataliba, que es el caso del aborto, que dijo la tipa, ha hablado mucho de eso. Costa Rica versus Ataliba, creo. Ataliba, no, ese es otro. Ataliba otro. El caso Murillo, es la OEA. Caso Murillo, la legalización del aborto por una opinión consultiva y luego fallo de la Corte Internacional, que luego receptamos también nosotros. Tenemos tres casos ahí para ver la recepción del derecho internacional en el derecho interno. Murillo, Hermegián, Fontevecchia y buscate algo más para nombrar. El de Murillo es Murillo versus Costa Rica. Murillo versus Costa Rica. Bueno, entonces es una obligatoria en las elecciones. Yes. Un segundo. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro tema? Bueno, y ahora tenemos. Esto quiero que me expliques. O sea, yo estudié clase, pero el proceso de la comisión y el proceso de la corte. Así, Bueno, a la teta. primero a hablar de rasgo y después leer un poquito. Sí. ¿Está? Para ir a la comisión, ¿eso es ruido tuyo o es mi aire? Ah, pensé que me estaba fundiendo el aire. Eh, para ir a la comisión, ¿qué tengo que hacer? Primero tiene que darse el presupuesto de que se lesione un derecho humano protegido por el Pacto de San José de Costa Rica. Segundo,
tengo que haber pasado por todas las instancias internas, Corte Suprema, por supuesto, incluida, y el fallo tiene que ser adverso. Tercero, puedo ir yo o con el acompañamiento, o sea, y con el acompañamiento, o una ONG que sea o esté relacionada con ese derecho humano lesionado y que sea reconocida, habilitada formalmente en Argentina, no cualquier cosa ahí de zurdo. Bueno, eso es lo más importante. Voy a la comisión decide si receptar el caso o no. Si recepta, tiene un tiempo, no sé si me acuerdo de 90 días, no me acuerdo, 3 meses, igual. Para dar qué cosa, qué es lo que da. Un informe, ¿sí? Una opinión le decimos un informe. ¿Hacia dónde va el informe? Hacia el Poder, o sea, hacia el Estado, lo toma el Poder Ejecutivo, que debe justamente hacer medidas reparadoras. ¿Cuáles son las medidas reparadoras? Uno, una indemnización, el cese de una actividad, el fomento de una actividad, o sea, hay varias, ¿no? Bueno, si no es suficiente, puede la comisión, no la persona que inició, la comisión elevar el caso a la Corte Interamericana, compuesta por 7 jueces, bla, 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 decide si se admite o no, antes pasa por un filtro, que es como un filtro, y ahí sí tiene la Corte da fallos, y esos fallos son vinculantes. Ahí sí hay que obedecer. ¿Ah? Bueno, así eran de rasgo. Ahora lee un poquito para ampliar. Paso 1, paso 2. Acá tenemos la comisión, representación, comisionado, sus deberes, la directiva de la comisión, funcionamiento. Vos lo que tenés que hacer es relacionar las ideas, no estudiar de memoria. No, sí. Bueno, está bien, eso se logra leyendo muchas veces. Al que le cuesta más, se soluciona leyendo muchas veces y diciéndote a vos, grabándote o mirando el espejo, son técnicas que realmente funcionan, conectando las ideas, así como estamos haciendo. Hay cosas, por ejemplo, yo, los detalles de esto, ¿cómo me estás preguntando? Los detalles finitos, yo no sé, pero te conecto la idea para la explicación general y ahora complementamos cuando vos lees, te conecto esa idea con lo que dijimos. Entonces, vos tenés que hacer lo mismo sola, conectar la idea con el anterior. La idea principal, ¿cuál es? ¿Cómo es el camino hacia el fallo de la Comunidad de Corte? Entonces, ¿qué otras mini ideas? Bueno, hay dos agentes, persona que denuncia, comisión y cosas. Después, bueno, ¿qué hace cada uno? Entonces te vas como desmembrando temas de lo que incluye esa idea. Sí. ¿Entendés? Bueno, acá dice el procedimiento. Se da la revisión inicial por parte de la Secretaría Ejecutiva si la petición puede ser considerada. Bueno, eso estamos hablando de la comisión de ahí. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué relacionamos con la comisión? Un órgano que se llama secretaría. Sí. ¿Qué hace? Revisa. Después. Pues ese procedimiento de admisibilidad inicia con la comisión, la cual se transmite a las partes pertinentes sobre la petición. Luego, el Estado formula respuesta de información teniendo un lapso de 3 meses, prorrogables a 4. El peticionante realiza observaciones adicionales y réplica, y finalmente el Estado realiza observaciones finales. Bueno, la comisión recibe del filtro ese, Sí. ¿sí? Secretaría, el caso y le pregunta al Estado qué onda. El Estado le tiene que dar informes sobre ese denunciante, sobre el caso de ese denunciante, en un plazo de 3 meses a 4, y luego recién la comisión se va a expedir. Pero ahí vienen otros pasos. Entonces, denuncia, secretaría, el colador, llega a la comisión, decide si la admite. Si admite, ¿qué hace la comisión? Argentina, ahí hay alguien que te denunció. Quiero que me pase toda la información. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces Argentina le dice, le da todos los informes. Después, Bueno, los requisitos de admisibilidad. es lo que vimos, sí. A ver, rápido. Interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, presentado dentro del plazo de 6 meses, excepciones no existan en legislación interna debido al proceso legal,
no se haya permitido el acceso a los recursos o impedido de agotarlos. Importante, hay un plazo para acceder a la comisión, pero hay casos, por ejemplo, desaparición de personas, cuando el Estado, por ejemplo, no hacía no por omisión, sino por acción, ese plazo no importa. Bueno, la materia de la petición no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. O sea, si yo comencé mi caso en la ONU, ahí está pendiente en otra, no puedo. Y la petición contenga nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y firma de la persona. Todos los datos del Sí. denunciante. Y examen de la competencia, no sé acá porque... ¿Qué dice? A ver. Nada, examen de la competencia. Los informes sobre países y los informes temáticos de la Comisión Claro, examen de la competencia, estamos hablando de la competencia, o sea, yo no voy a enviar a la Corte Interamericana, tengo que enviar a la Comisión Interamericana, porque la competencia de la Comisión, o sea, no voy a enviar a este juez, voy a enviar a otro, no voy a enviar a la Comisión, voy a enviar primero al Poder Judicial, o sea, en el requisito ese de pasar por todos los eslabones, tenemos a jueces u organismos competentes. La competencia, principalmente de la comisión, pasa por revisar si mi caso está o se ve afectado en uno de los derechos del Pacto de San José de Costa Rica. Si mi caso versa sobre un desamor, la comisión no es competente, porque de eso no se habla en el Pacto de San José de Costa Rica. Si se trata de un caso donde se viola un derecho humano como la vida, como la libertad de expresión, eso sí está en el pacto, entonces eso va a base de que yo sea competente. Cuando existen violaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos dentro de un Estado de la organización, el sistema interamericano tiene la posibilidad de reacción a través de la Comisión. Efectúa el tratamiento general de la situación, ejerciendo una Bueno, facultad. cuando hay, porque ahí te dice en el requisito anterior que debe haber un denunciante, Sí, la persona afectada o una ONG. sí. Ahora, cuando hay una violación sistematizada, y ahí no dice, pero vamos a aclarar, perpetrada por el Estado, por ejemplo, o que el Estado, o sea, que hay un grupo que está matando y el Estado no hace nada, ahí puede comenzar eh, por otros agentes internacionales el caso. No hace falta que sea por el denunciado. Lo que pasa en Venezuela, iniciaron, digamos, lo que pasa es que Venezuela tuvo un problema, ahora ya no, pero en los primeros momentos Venezuela salió de la OEA, entonces no le alcanza la comisión, ¿no? Pero antes, cuando estaba la intratativa, lo primero que le hicieron fueron agentes internacionales, no personas de adentro de Venezuela. Dice, al finalizar el examen de la situación de derechos humanos en un país, la Comisión produce un informe respecto a la investigación que lleva a cabo, detallando el estudio realizado y sus conclusiones. Bueno, para hacer ese informe, antes le pide información a ese país, si ese país no colabora, se saltea ese paso y a través de ese informe final es que la comisión dice acá se viola o no se viola y acá está mi sugerencia. Y acá dice, etapas del proceso de admisibilidad. Le ven los títulos nomás. Y informe preliminar, informe definitivo. Claro, el informe preliminar es sujeto a borrador, digamos, Sí. y el definitivo es la sentencia, que no es sentencia porque no es judicial, pero el definitivo de la comisión. Luego de ese informe, si el problema subsiste, la comisión puede elevar a la corte. Resolución amistosa. Solución amistosa es cuando viene a ver, léeme, pero creo que cuando un tercero se involucra y se compromete a ver si eso no. No, cuando el país hace voluntariamente. Ay, esa es las dos cosas. Primero dice, etapa del proceso y fondo de la cuestión. Será declarada inadmisible toda comunicación que sea la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión. Ujú. Si se declara la admisibilidad del asunto, la petición se transforma en caso. Claro, ahí está. Si yo tengo ya los informes del país y digo,
Esto es un caso del cual yo soy competente porque viola un derecho que está en el Pacto de San José de Costa Rica, bla, bla, se cumplieron todos los requisitos, yo lo admito, ahí comienza un expediente administrativo, todavía no judicial. La solución amistosa es cuando, ante el primer reclamo, el país se compromete a solucionar el tema con una medida reparadora. O sea, no hace falta que la comisión haga todo el trabajo porque el problema ya terminó. Sí. En cambio, cuando no termina el problema, hay un conflicto. No es amistoso eso. O sea, es la resolución del problema antes de que pase por todo el procedimiento de la comisión debido al compromiso del país de ponerle finiquitud a ese problema. Eso del terceros países se llama de otra forma. Se trata de un mecanismo que permite generar espacios de diálogo entre presuntas víctimas. Todo eso es lo que nosotros conocemos como instancias de mediación en el derecho internacional, que es lo que nosotros tenemos como mediación acá, en el derecho interno. Antes de que haya un fallo, tenemos la posibilidad de acordar todo eso. Bueno, eso también existe en el derecho internacional. Después está la Corte Interamericana. Bueno, la diferencia es que es jurisdiccional, compuesta por 7 jueces, son los casos, recibe la comisión. ¿Qué más? Lea un poco. Es un órgano jurisdiccional autónomo de origen convencional creado por el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, origen convencional significa que el Pacto de San José de Costa Rica tiene normas donde crean la Corte. En el Pacto de San José de Costa Rica se creó la Corte. Sí. Bueno, 7 integrantes, naturaleza orgánica, judicial autónomo, procedimiento. Tenemos procedimientos de la Corte con los idiomas, representación procesal, cómputo de plazos, formalidades de escritos, la etapa inicial escrita. Esa parte. Lee. La introducción de la causa se hará ante la Secretaría mediante el sometimiento del caso en alguno de los idiomas de trabajo del tribunal. Presentado el caso en uno solo de esos idiomas, no suspenderá el trámite reglamentario, pero deberá presentarse dentro de los 21 días siguientes la traducción al idioma del Estado demandado. Bueno, acá te está diciendo que hay un filtro y que uno de los requisitos es presentar en el idioma de uno de los jueces. Eso no. ¿Cuál es ese filtro? ¿Cómo se llama? ¿A dónde presenta? ¿A dónde se presenta el caso? Secretaría de la Corte Interamericana. Bueno, después. Bueno, presentado el caso, bueno, el escrito de quien desea actuar como amicus. Esa es la que decía, amicus curiae. Y ese es el que se presenta a favor de una de las partes, no, que es un país o una persona de renombre. El escrito de quien desea actuar como amicus curiae podrá ser presentado al tribunal junto con sus anexos a través de cualquiera de los medios establecidos en el título 28.1 del reglamento, en el idioma de trabajo del caso y con el nombre del autor o autores y la firma de todos ellos. Bueno, a ver, el amicus curiae es un estado o persona importante que acompaña la posición de la parte que está reclamando en la... ¿Entendés? Ese era lo que yo quise decir hoy. Reglamento en el idioma de trabajo del caso y con el nombre del autor o autores y firma de todos ellos. En caso de presentarse en caso del escrito del amicus por medios electrónicos que no contagran todos. Eso no es importante memorizarse, ni es decir, se presenta el caso en secretaría en lenguaje de uno de los jueces. Se puede presentar adjunto al reclamo a una persona o estado que haga amigos curiades, se presenta todo en un correo o lo que sea por escrito, y ahí, después. Si el escrito es presentado fuera de ese plazo o sin la documentación indicada, ese será archivado sin más tramitación. Bueno, se rechaza in limine si no presento dentro de los 21 días, ¿era? Listo. Segunda etapa oral. La presidencia señalará la fecha de apertura del procedimiento oral y fijará las audiencias que fueran necesarias. Bueno, ahí comienza el quilombo. Primera etapa, la presentación, como nosotros vemos acá en cualquier juicio por escrito, en este plazo, ante secretaría, en este idioma, o en el idioma de algunos de ellos. Segunda etapa es oral, un debate oral. De cada audiencia la secretaría dejará constancia. Después, tercera etapa escrita. Las presuntas víctimas o sus representantes
el Estado demandado y en su caso el Estado demandante tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales escritos en el plazo que determine la presidencia. Bueno, escrito, presentación escrita, debate oral, alegato escrito. A diferencia de nosotros, que tenemos alegatos orales, alegatos escritos. ¿Quiénes acompañan el alegato escrito? La víctima, concurrencia o no con el Estado. ¿Qué dice ahí el Estado? En el plazo que determina la presidencia, la comisión podrá, si lo estime conveniente, presentar observaciones finales escritas en el plazo determinado todo en el numeral anterior. Seguimiento y publicación. La Corte hará público sus sentencias, resoluciones, opiniones y otras decisiones, incluyendo los votos concurrentes. Sigue el debido proceso. Denuncia. La denuncia es por escrito en este idioma ante secretaría en este plazo. Contestación, que empieza el debate, ¿sí? Que es oral, los escritos, oral. Luego, alegato, que es la refutación de las pruebas, todo eso, eso por escrito, presenta la comisión en concurrencia con el Estado de la víctima, y luego viene la sentencia. Para la sentencia, yo puedo hacer un seguimiento, cuando está la sentencia, debe ser publicada, ¿ya está? Es como cualquier proceso interno, es el debido proceso en materia internacional. Después están las medidas provisionales. Bueno, antes de la sentencia, pueden haber algunas medidas que son como las medidas precautorias, estas, ¿sí? Para asegurar la no lesión o goce de un derecho que es urgente, por ejemplo, alimentación. A ver. En caso de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar el daño irreparable a la persona, la Corte en los asuntos que esté conociendo podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratara de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a la persona, la Corte de oficio podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes en los términos del artículo. Bueno, ahí tenemos alimentación, casos de hecho de familia, por ejemplo, hecho de la identidad. Me acuerdo que la profesora habló de, no sé, que había una niña que era niña y después cuando la corte se expidió ya era grande. Cosas así me entraban y no sé qué casos habrá, pero son de esos. Que es para asegurar la no lesión o no continuidad de una lesión a un derecho que sea obviamente competencia de la corte. Y esto puede ser pedido por la comisión, inclusive antes de que llegue a la corte. O sea, puede ser en el proceso de la corte o antes de que llegue a la corte el caso. Porque el que da la medida precautoria es la corte, no la comisión. Los dos pueden, ¿no? Yo tengo entendido que la corte, pero si los dos, está bien, corregimos. O sea, si está en la comisión, si está en instancia administrativa, la comisión, como leíste ahí, le pide a la corte que ordene una medida precautoria. A ver. Las medidas cautelares. Sí, lo mismo. Se imponen ante situaciones de gravedad o urgencia, solicitando a un Estado americano que adopte medidas de este tipo de medidas cautelares para la persona ya habían leído en alguna parte que las dos personas pueden por su parte, la Corte Interamericana dicta sentencias sobre anuncia, bla, bla, bla. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para una persona o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar la sentencia dictada por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes por lo general antes de recurrir a la Comisión. Las peticiones pueden tratar de resolver la cuestión por los medios de procesos judiciales nacionales. Además, la Comisión de la Corte no puede decidir la disputa en la esencia de las partes. Con la presentación de petición, la participación en una audiencia temática de reunión contra la Corte. Pero ahí creo que estamos hablando de cosas distintas. A ver, pensá, ahora sí pienso como vos. Nosotros estamos hablando del proceso
que durante el proceso Sí, se pueden solicitar medidas cautelares, sí, tienen que ser autorizadas por la Corte, solicitadas por la Corte para que el Estado las haga efectivas. sí, Proceso de la Corte Interamericana. Cuando son cosas urgentes, la Comisión Interamericana le solicita a la Corte, sí, sin haber un caso en su proceso, que ordene al Estado una medida cautelar. sí. Que eso creo que ahí estaba la confusión. Y ahí vos acabaste de leer también, para sumar, en realidad no es para contradecir, que antes de que un caso vaya a la comisión, Sí, cualquiera de los dos le solicita al Estado. sí. Ahí está. No estuve razonando con vos. Bien. Bueno, ahí tenemos el proceso judicial y el procedimiento administrativo, así, tac, 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 tac. Grande rasgo. Después tenemos, bueno, control de convencionalidad, sí. Acuérdate que ahí entra Fontevecchia también. Sí. Fontevecchia, y hay un caso que fue después de Fontevecchia de Uruguay, Hellman. ¿Qué más? Fontevecchia y Hellman en control de convencionalidad sí o sí, porque son los dos casos que definen, porque Hellman pasó lo mismo. Desaparición forzada de personas Uruguay y Argentina, le dice al Poder Ejecutivo que indemnice al hijo, no sé qué, o la hija de Hellman. Es lo mismo, el Poder Ejecutivo repara, entonces la convencionalidad por parte del Poder Ejecutivo también. Son los dos casos importantes. Se nos puede nombrar otro y no nombrar esos dos, ¿entendés? Sí, sí. Al principio de los derechos humanos que predominan. Prominen, ¿qué más? Bueno, eso que nos dio. Toda la listita, no confundir caracteres de los derechos humanos, universalidad, No, 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 no. interdependencia con principio de los derechos humanos. No. Porque me acuerdo que mi compañero al lado puso, Te habrá puesto para ponerlo. capaz. Bueno, igualmente se terminó Ya se tu terminó. turno. Sí, así no hay como los médicos, ¿eh? Ta, ta, Ay. ta.